¿Sabes cuál es la diferencia entre un retrato profesional y una simple foto de viaje? No es ni la expresión del sujeto ni el equipo que hayas utilizado, es el fondo. La mayoría de fotógrafos se centran exclusivamente en la técnica y se olvidan que el 50% de un retrato es el fondo que hayas elegido. Y es que en este sentido un buen fondo puede realzar a tu sujeto y llevarlo literalmente al siguiente nivel o bien destrozar la fotografía. En el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo yo elijo los fondos en mis viajes. Vamos a ver cómo podemos utilizar el desenfoque, cómo elegir colores que realcen a tu sujeto y también cómo podemos aprovechar el contexto para mejorar la narrativa de nuestro retrato. Además, vamos a ver también algunos de los errores más típicos que cometen la mayoría de fotógrafos cuando están de viaje y que están arruinando sus retratos incluso antes de disparar. El error más típico es que te fijes tanto en la mirada de tu sujeto que se te olvide lo que hay detrás de él. Hay que evitar a toda costa que salgan artefactos extraños de la cabeza de tu sujeto. Y por artefactos extraños me refiero a farolas, cables, ramas de árboles y ese tipo de cosas que distraen un montón. Lo mismo para líneas del horizonte que atraviesan la cabeza de tu sujeto, una pared que cruza por detrás a la altura de los ojos y este tipo de cosas que lo que hacen es distraer la atención de nuestro sujeto y llevarla hacia el fondo. Cuando el fondo sea un absoluto desastre y no haya por dónde cogerlo, lo mejor que podemos hacer es utilizar la profundidad de campo a nuestro favor. Esto nos va a permitir limpiar el fondo y aislar a nuestro sujeto. Si no sabes qué es la profundidad de campo, te dejo un vídeo por aquí donde te explico este concepto al detalle y también te cuento cómo puedes manipularla gracias a los diferentes parámetros de tu cámara. Básicamente lo que vamos a hacer es aprovechar la apertura del diafragma y el teleobjetivo para desenfocar el fondo. Y con esto lo que vamos a conseguir es que las distracciones que tiene este fondo queden bastante reducidas gracias a ese desenfoque, ese bokeh, que va a conseguir que centremos principalmente la atención en el rostro del sujeto, ya que no vemos los detalles de la parte de atrás. Ahora bien, mucho cuidado con el desenfoque, porque si nos pasamos de rosca vamos a empezar a tener partes del rostro desenfocadas, como pueden ser las orejas o el segundo ojo si la persona está mirando de lado. Y aquí hay algo que nos puede reventar el retrato y es, por ejemplo, que si dejamos unas orejas desenfocadas y justo esa persona lleva unos pendientes que sean característicos de esa cultura, pues estaremos restando información interesante a nuestro retrato. Así que cuidado con el desenfoque. Vamos con la siguiente alternativa de fondos, que son los fondos policromados, es decir, los fondos de color. Esta es una de mis soluciones favoritas y básicamente consiste en fijarnos en todos los alrededores para buscar una pared o una ventana que nos pueda servir de fondo. También podríamos usar plantas si estamos en un entorno de bosque, de selva o incluso un tronco de un árbol. Pero la gracia no es usar cualquier pared, sino una que tenga unos colores que nos permitan realzar a nuestro sujeto. En este sentido, un error típico es elegir una pared que tenga tonos parecidos a la ropa del sujeto retratado. Y es que esta va a restarle totalmente el protagonismo a nuestro sujeto, como podéis ver en este ejemplo de un retrato tomado en Costa de Marfil. Aquí no tenía absolutamente ningún fondo y esta era la única pared disponible y si os fijáis el retrato no vale prácticamente nada. Lo que tenemos que hacer es buscar paredes que tengan colores complementarios o en su defecto colores de alto contraste. Esto nos va a permitir realzar muchísimo a nuestro sujeto, como podéis ver en estos ejemplos en los que he colocado, por ejemplo, a este chamán Mentawai en un entorno súper selvático, súper verde, para dar ese contraste a sus ropas rojizas
y de este modo realzar muchísimo su figura. Otro ejemplo de esto sería en la ciudad de Jodhpur, que es famosa por sus tonos azules. Pues lo que hice fue buscar a alguna persona que llevara ropa naranja, amarilla, porque de este modo conseguíamos darle un fuerte contraste a la imagen. Un error bastante típico cuando estamos utilizando una pared de fondo es pegar nuestro sujeto a la pared. Básicamente porque al pegarlo a la pared lo que va a ocurrir es que la pared no se va a desenfocar y va a empezar a mostrar texturas porque vamos a tener buen detalle. Y esto es algo que tenemos que evitar. De modo que te recomiendo que separes un poquito a tu sujeto del fondo para desenfocar la pared y que simplemente se comporte como un fondo y no como una distracción. Ahora bien, si separar a tu sujeto del fondo va a hacer que de repente le dé toda la luz dura del sol en el rostro a tu sujeto, pues entonces te tocará conformarte con no separarlo. Una alternativa a los fondos de color y que es bastante interesante cuando no tenemos una pared bonita es aprovechar las puertas para conseguir un fondo negro. Esto te lo explico en detalle en este vídeo de aquí, pero básicamente lo que hacemos es colocar al sujeto bajo el marco de una puerta para conseguir que el fondo se vea negro y de este modo realzar totalmente nuestro sujeto. Por último, otra cosa que podríamos hacer es llevarnos una sábana negra o alguna sábana de color. Esto hay mucha gente que lo hace, a mí personalmente no me gusta nada, básicamente porque le resta naturalidad al retrato y además te hace depender de una segunda persona. Pero bueno, digamos que es totalmente válido y puedes hacerlo perfectamente. Básicamente se trataría de colocar una sábana detrás del sujeto retratado y emular un poquito lo que haríamos en un estudio con los fondos de colores. Una alternativa bastante interesante que podemos utilizar también a los fondos de colores es buscar simetrías en el entorno. Esto podemos conseguirlo gracias a la arquitectura, a las puertas y este tipo de estructuras que acostumbran a darnos cierta simetría. Y es que por alguna razón a nuestro cerebro le encanta reconocer patrones y justo la simetría hace que tengamos una especie de sensación de estabilidad que va a dar bastante fuerza a nuestros retratos. Así que cuando encuentres algo simétrico que puedas colocar en el fondo, lo que has de hacer es colocar a tu sujeto justo en el centro del eje de simetría y de este modo crear un fondo simétrico. Esto va a reforzar bastante tu retrato, le va a dar mucha fuerza, como puedes ver, por ejemplo, en este retrato de esta mujer en Nepal. Básicamente lo que hice es girar un poquito el ángulo de la cámara para conseguir que las líneas del fondo quedaran exactamente simétricas y así hacer una especie de marco de la señora. O por ejemplo, como puedes ver en este otro retrato de esta mujer Minangkabau en Sumatra, para la cual he jugado un poquito con lo que comentábamos del color y además he añadido este efecto de simetría. He colocado a la mujer delante de un fondo que realzaba bastante su vestimenta y no solo eso, sino que la he colocado justo en el centro para que tuviéramos un marco simétrico que básicamente lo que hace es reforzar la atención en nuestro sujeto. Por último, lo que podemos hacer es buscar simetrías en el entorno, como es el caso de este retrato tomado en Aït Benjedou. Lo que hice básicamente, como veis en la foto, es colocar al sujeto en el centro de la puerta para jugar con la simetría que me ofrecían las dos torres laterales y de este modo estamos empezando a contextualizar el retrato además de enmarcarlo. Y hablando de contextualizar retratos, vamos con este último punto que básicamente nos va a permitir jugar con los elementos del entorno para mejorar la narrativa de nuestras fotografías. El retrato contextualizado consiste básicamente en incluir elementos del entorno para mejorar la narrativa. Por lo tanto, aquí el fondo no es algo que queramos desenfocar del todo o que queramos que desaparezca, sino todo lo contrario. Queremos que se convierta en uno de los protagonistas de nuestro retrato.
Eso sí, dado que queremos que el entorno se convierta en un protagonista, debemos solo de incluir cosas que aporten valor a la narrativa de nuestro retrato. En este sentido, podemos incluir el lugar de trabajo de la persona, edificios o monumentos que nos den pistas de dónde vive esta persona, de a qué se dedica. Básicamente lo que queremos es que los elementos que añadamos nos den información sobre la vida de esta persona. Un ejemplo de esto sería este retrato que tomé en Bangladesh, que por si no lo sabéis es un país que se dedica principalmente a la industria textil, es la fábrica del mundo en este sentido, y aquí lo que hice fue retratar a uno de los trabajadores de la industria. Y lo que hice fue aprovechar un poquito lo que hemos visto antes de jugar con el color, colocando al sujeto delante de las sábanas. Son telas realmente que se están secando, las acaban de tintar, y he jugado con el color de las telas. Además le he colocado en el centro para conseguir más o menos una simetría, y si os fijáis he cogido un retrato bastante abierto porque precisamente estas telas nos dan la información de a qué se dedica esta persona, de dónde vive, de dónde podemos haber tomado este retrato, y esto es a lo que me refiero con contextualizar el retrato. Otro ejemplo de este tipo de retrato sería el de este señor también de Bangladesh que está cargando con una madera y un montón de arroz a cada lado. Si os fijáis en el fondo lo que aparece es un arrozal. La gracia de que aparezca el arrozal es que precisamente nos aporta información de a qué se dedica esta persona, de dónde pasa su día, y como habréis adivinado, pues se dedica al cultivo del arroz. Con esto es a lo que nos referimos con mejorar la narrativa del retrato gracias a aprovechar el entorno. Como has podido comprobar, la elección del fondo no se puede dejar nunca al azar, ya que es algo súper importante en nuestros retratos, así que espero que de ahora en adelante te fijes mucho más en el entorno y aprendas a sacarle partido. Si te ha gustado, dale like, si crees que has aprendido, suscríbete porque se vienen muchos más vídeos. ¡Hasta luego!